socioeconómica, visiones desde América Latina y la Unión Europea. Y en esta ocasión vamos a aterrizar, hemos tenido a lo largo de la mañana una primera presentación, excelente presentación de Manuel de la Rocha desde el Gobierno de España, hablándonos precisamente de las tres transiciones, cómo España, cómo la Unión Europea afronta las mismas y sobre todo acercándonos también a ese Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, del cual España, digamos, ha obtenido ya la validación por parte de la Unión Europea en el contexto del Next Generation, precisamente para hacer frente a estas tres transiciones. Nos toca aterrizar al territorio, nos toca plantear opciones desde una comunidad autónoma, Cantabria, que afronta este reto con ilusión, con esperanza y sobre todo con muchos proyectos, ¿no? Me acompañan precisamente en este debate dos personas que entiendo yo van a ser referentes precisamente desde su propio ámbito de actuación, de llevar a cabo proyectos ligados precisamente a esa transformación digital, transformación económica y social tan necesaria para nuestra región. En primer lugar, me permito presentar a Eva González, que desde el pasado mes de agosto es la nueva directora gerente de la Fundación Comillas, doctora en Comunicación por la Universidad de Sevilla, cuenta con un postdoctorado en Negocios por la Universidad de Tulane en Estados Unidos. Además, cuenta en su haber con más de 20 años de experiencia docente universitaria, desarrollada principalmente en América Latina, en México, en niveles de grado, posgrado y formación continua, así como en investigación académica. De hecho, está acreditada por el Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT de México. En su trayectoria profesional previa ha sido profesora titular del Tecnológico de Monterrey. De hecho, esta tarde vamos a tener la presencia del rector David Garza, que nos va a contar precisamente algunos de los proyectos que desde Cantabria queremos lanzar con esta institución. Se ha desempeñado en dicha universidad como directora de carrera, directora de un equipo de investigación estratégico a nivel nacional y como uno de los programas del doctorado en Ciencias Administrativas. Ha trabajado de manera estrecha con el modelo educativo del TEC 21, muy enfocado a temas de innovación educativa e innovación digital, precisamente, como miembro activo del equipo de diseño e implementación del programa educativo en competencias que el Tecnológico de Monterrey ha desarrollado a lo largo de los últimos años y que de alguna manera les ha permitido hacer frente a esta pandemia de una manera rápida y eficaz. A lo largo de estos últimos 10 años también ha desarrollado proyectos de investigación en colaboración con la empresa y la universidad en el ámbito de la transformación digital, la experiencia del usuario y el impacto en la educación, los negocios y la política, ¿no? Simplemente reseñar que sus trabajos han sido publicados en diferentes revistas internacionales como el Journal of Business Research, Journal of Marketing Theory and Practice, Journal of Retailing and Consumer Service, Journal of Consumer Marketing, entre otras, así como presentados en diferentes congresos académicos a nivel de la Unión Europea, Latinoamérica y Norteamérica. Su experiencia en América Latina y los retos que debe afrontar desde sus nuevas funciones al frente de la Fundación Comillas en Cantabria la convierte en un elemento clave en este escenario de vinculación que desde nuestra región queremos promover con América Latina. También me agrada, bienvenida Eva, me agrada también presentar al profesor Luis Muñoz, ingeniero de telecomunicaciones y doctor ingeniero en telecomunicación, ambos por la Universidad Politécnica de Cataluña. Asimismo es licenciado en Ciencias Matemáticas, con especialidad en Estadística e Investigación Operativa por la UNED. Actualmente es catedrático de Ingeniería Telemática de la Universidad de Cantabria, en la que ha sido el responsable del Grupo de Ingeniería Telemática a lo largo de los últimos 25 años, ¿no? Su investigación se centra en técnicas avanzadas de transmisión de datos, redes inalámbricas, heterogéneas, Internet de las cosas y su aplicación a las ciudades inteligentes y métodos matemáticos aplicados a las telecomunicaciones. El profesor Luis Muñoz es sin duda un referente a nivel nacional e internacional, puesto que a lo largo de su carrera ha participado en un gran número de proyectos de la industria española en los diferentes programas marcos de la Unión Europea, ¿no? En el cuarto, en el quinto, sexto, séptimo y más recientemente en el Horizonte 2020 y seguramente va a estar presente, sus proyectos van a estar presentes también en el futuro Horizonte Europa. Es, por lo tanto, un referente en este sentido, ¿no? Ha sido coordinador científico y técnico del proyecto Smart Santander, que permitió precisamente posicionar a la ciudad de Santander como un referente a nivel internacional en la materia. Ha publicado más de 150 artículos en conferencias y revistas científicas internacionales y participa activamente como miembro de comités de programa de conferencias internacionales. Debo decir que el profesor Luis Muñoz está fuertemente apoyando, digamos, este modelo de transformación digital tan necesario para la región desde diferentes ámbitos. Trabajamos con él de manera estrecha precisamente en impulsar algunas de las iniciativas que creemos que son fundamentales para Cantabria, ¿no? En el ámbito de la inteligencia artificial, del 5G, del Digital Innovation Hub tan importante para Cantabria.
Hechas las presentaciones y bueno, pues dando seguimiento un poco a lo que se hablaba durante estos días, tenemos que hacer frente precisamente a estas tres transiciones: digital, ecológica y socioeconómica. Decía ayer precisamente Hugo Morán que bueno, pues de todas ellas quizá la más relevante o la madre de todas las transiciones precisamente era la ecológica, ¿no?, de la cual partían el resto, ¿no? No hay un planeta B en ese eslogan, digamos, tan lanzado últimamente a través de los medios, y efectivamente el tiempo es limitado y tenemos que actuar pronto, ¿no? La Unión Europea ha actuado, lleva actuando, y lo comentaba también Manuel de la Rocha esta mañana. No es algo que haya sido flor de un día, sino que la Unión Europea lleva años precisamente trabajando en la promoción de este Pacto Verde Europeo como un objetivo hacia el que ha volcado todas sus fuerzas. Y de alguna manera, bueno, la pandemia lo que ha hecho ha sido obligarnos a actuar de manera rápida para poder hacer frente a los retos que nos vienen encima. Comentaba ayer la directora general de Energía, Cristina Lobillo, directora general de Energía de la Comisión Europea, que más que a ella no le gustaba hablar de crisis, en el sentido de que no le gustaba ver la parte positiva de las crisis, porque ella prefería que las crisis no existieran, ¿no? Esto no implicaba, según ella, que efectivamente una vez las crisis presentes alrededor nuestro, pues debíamos encontrar soluciones a la misma. Lo cierto es que, bueno, compartiendo precisamente con el profesor José Antonio Sanauja aquí presente, este curso es un poco fruto de la crisis, ¿no? Cuando estábamos debatiendo sobre las temáticas que quisiéramos tratar, pues recuerdo que hace 2 años, cuando empezamos a visualizar un posible curso que al final no pudo concretarse el año pasado, bueno, pues cuando se planteó el tema de la pandemia, pues lo primero que se nos vino a la cabeza efectivamente es cómo abordamos desde esta pandemia que nos ha tocado vivir los retos que debe afrontar tanto las sociedades europeas como la sociedad latinoamericana, los retos que nos vienen en el futuro, y es, sin lugar a dudas, para nosotros este curso es efectivamente fruto de esa crisis, ¿no? Una pandemia que nos ha dejado lecciones y, bueno, para la cual en algunos ámbitos hemos tenido que buscar remedios un poco sobre la marcha, ¿no? A la mente me vienen, por ejemplo, el reto que supuso para muchos de nosotros llevar a cabo nuestro trabajo diario desde nuestras casas, con herramientas escasas, poco preparadas, etcétera. Y sin embargo lo hemos hecho, lo hemos sacado adelante, hemos sido resilientes, ¿no? Esta palabra que está tan de moda. Yo recuerdo que en las reuniones que manteníamos con muchos empresarios a la hora de definir los proyectos que Cantabria iba a presentar precisamente en este contexto del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, muchos de los interlocutores me decían: ¿qué es esto de resiliente, ¿no? Esta palabra tan de moda, tan famosa, y todo el mundo ponía en duda la misma, ¿no? Pues nosotros mismos hemos sido resilientes precisamente al hacer frente a esta pandemia. Hemos sabido sacar lo mejor de nosotros mismos y salir adelante, ¿no? Comentaba también esta mañana Manuel de la Rocha que esta pandemia será estudiada en el futuro como un elemento de refuerzo de la integración europea, y coincido totalmente con él, efectivamente, ¿no? Como en su día supuso, por ejemplo, el Plan Marshall como detonante del proceso de integración europeo, coincido también en que dentro de unos años esto será un hito, la pandemia constituirá un hito dentro de ese cronograma histórico que será el modelo de integración europeo. Por lo tanto, tenemos una responsabilidad al respecto, ¿no? Tenemos que hacer frente a la misma y sacar lo mejor de nosotros mismos para poder hacer frente a estas tres transiciones, ¿no? En definitiva, estamos hablando de una pandemia que nos está obligando a buscar respuestas, ¿no? Nos comentaba ayer precisamente Andrea Costafreda, que le habían comentado que un experto latinoamericano, que en el mar de la tormenta es igual para todos, solo que unos van en mejores barcos que otros, ¿no? Y eso es una realidad. No todos los países hemos abordado o hemos hecho frente a esta pandemia en las mismas condiciones, ¿no? Y unos saldrán mejor que otros, ¿no? Lo comentaba también el otro día el profesor Sergio Tezanos, ¿no? Cuando decía que aquellos países que han invertido de manera más fuerte, digamos, que invierten en tecnología, etcétera, saldrán más resilientes de esta pandemia, y sin embargo aquellos que no han invertido, aquellas economías o aquellos países que no han hecho la suficiente inversión, pues obviamente sufrirán rezagos, ¿no? En este sentido, me gustaría aprovechar el contexto que tenemos a lo largo de esta mañana para ofreceros una panorámica desde Cantabria. Obviamente somos la sede de este curso, pero bueno, sí me gustaría dimensionar un poco la situación. Cuando se habla de 140.000 millones de euros que va a recibir el Estado español, y en concreto 72.000 millones que van a ser repartidos a partir de este Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y de los cuales ya estamos, digamos, recibiendo las primeras transferencias, ¿cómo vemos desde una región
región como Cantabria, no en vano somos en términos demográficos una región bastante pequeña, apenas llegamos a 585.000 habitantes, cómo desde una región como Cantabria abordamos precisamente estas tres transiciones, qué tipo de proyectos e iniciativas debemos dar prioridad precisamente ante este reto que se nos viene encima, ¿no? Es importante, como decía, tener en cuenta los condicionantes que tenemos de partida, ¿no? Región pequeña, no por ello menos importante, en el sentido de que creo que es una región que puede servir perfectamente para validar ciertas experiencias piloto que posteriormente puedan ser exportables a otros países. Hemos hecho un esfuerzo, por ejemplo, desde la propia Consejería de Economía y Hacienda por detectar cuáles son las áreas prioritarias en las cuales debemos, por ejemplo, apostar a lo largo de los próximos años. Es un trabajo que no ha surgido de la noche a la mañana, sino que ya lo iniciamos precisamente hace 2 años. Hemos venido trabajando con la OCDE, con DG Regio, en detectar aquellos sectores que creemos que es importante impulsar, y llegó justamente la pandemia. Todo esto ha ralentizado el proceso, mas sin embargo no nos ha parado, ¿no? Cantabria hace frente a la misma con una serie de proyectos que han sido presentados de manera puntual a las autoridades nacionales. Algunos de ellos podrán ser financiados, otros no tanto, por diferentes razones. Habrá que buscar los medios para conseguir la financiación, pero lo cierto es que de alguna manera queremos tener presencia, lo comentaba el otro día también la consejera María Sánchez durante la inauguración. Cantabria quiere ser pionera lanzando una serie de iniciativas de interés, por ejemplo, en el sentido de apoyar la transformación digital, apoyar, por ejemplo, esa transformación, esa transición ecológica con proyectos que generen también iniciativas de empleo en el territorio, y apoyar sobre todo una transformación social y económica que no deje a nadie atrás, ¿no? Como decía, veníamos trabajando en los últimos años en este tipo de iniciativas. Para nosotros, y por eso de alguna manera está aquí también la representante de la Fundación Comillas, para nosotros un proyecto prioritario es tratar de desarrollar oportunidades en todo el territorio, ¿no? Tratar de involucrar, de generar empleo a lo largo, digamos, y ancho del territorio, sin dejar a nadie atrás, y sobre todo facilitando que los jóvenes de Cantabria, muchos de los cuales se han visto abocados a buscar en la emigración o en otras partes de España o de Europa oportunidades de empleo, facilitar que estos jóvenes puedan implantarse, puedan desarrollar negocios, puedan, por ejemplo, desarrollar su actividad laboral. Y es en este sentido que surge uno de los proyectos estrella que queremos presentar y que estamos presentando a este Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Es el proyecto Hub Comillas, ¿no? Que se entiende desde una triple vertiente. Para nosotros es importante, de alguna manera, trabajar en generar nuevas herramientas educativas, en posicionar, por ejemplo, a Cantabria, la Universidad de Cantabria, que también forma parte de esta iniciativa, la Fundación Comillas, como un referente precisamente de la innovación educativa. Y es por ello que hemos buscado interlocutores a nivel internacional, y aquí viene el vínculo precisamente con América Latina, que nos permitan posicionarnos en este ámbito, ¿no? Estamos por firmar un memorándum de entendimiento con el Tecnológico de Monterrey, que se va a instalar un pequeño punto de referencia aquí en Cantabria con alrededor de 20-25 personas para trabajar precisamente en diseñar, desarrollar nuevas estrategias de innovación educativa que nos permitan, por ejemplo, modernizar nuestros modelos educativos tanto en la enseñanza superior como en la enseñanza primaria y secundaria, ¿no? Validar nuevas formas educativas a partir precisamente de la innovación tecnológica, ¿no? Ese es el primer vértice del cual consta el proyecto Hub Comillas. El segundo es fomentar precisamente la transferencia del conocimiento, pero una transferencia del conocimiento de la universidad a partir de los investigadores con el territorio y teniendo en cuenta precisamente las necesidades de una región que son específicas y que son muy diversas. Somos pequeños pero muy diversos y por lo tanto estamos impulsando precisamente un modelo de transferencia tecnológica que va a estar también impulsado desde este Hub Comillas y en el cual va a estar involucrada la Dirección General de Universidades a través de la futura Agencia Cántabra de Innovación y Desarrollo, de Investigación y Desarrollo que se va a poner en marcha. Y el tercer vértice que creemos que es fundamental para un proyecto como Hub Comillas es apostar por el emprendimiento de base social, por la economía social. Cantabria está siendo referente a nivel europeo en un proyecto que estamos desarrollando de la mano de la ASME, de la Agencia Europea de la PYME, en un proyecto destinado a el emprendimiento de base social, a la innovación social. Está involucrada la propia Consejería de Empleo a través de la Dirección General de Trabajo, también la Consejería de Economía, y es un proyecto pionero en este sentido, de la mano también de otros actores europeos, de la OCDE,
de algunos países también europeos, y estamos aprendiendo con ellos, y estamos de alguna manera marcando la pauta de cómo se debe configurar precisamente esos emprendimientos de base social en regiones como la nuestra, que necesitan precisamente generar más dinamismo. Estos son los tres vértices en torno a los cuales se integra precisamente este modelo de Hub Comillas, ¿no? Hub Comillas, que va a contar con dos actores prioritarios, en este caso con la Fundación Comillas, por un lado, y con la Universidad de Cantabria, que nos van a compartir también su expertise, sobre todo desde el punto de vista de la innovación educativa. Me gustaría introducir a la profesora, en este caso a la directora Eva González, para que nos cuente cómo, en qué medida precisamente el modelo que propone Fundación Comillas, desde su experiencia, va a contribuir a impulsar este modelo de Hub. Ok, muchas gracias. Buenos días a todos y muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de estar aquí compartiendo con ustedes el día de hoy, bueno, pues algunas ideas y algunos pensamientos claves, creo yo, sobre estos retos que enfrentamos en la transición digital, ¿no? Que es lo que nos trae el día de hoy aquí. Bueno, yo creo que a lo largo de estos días y esta misma mañana se pone en evidencia, yo creo que Luis posteriormente nos va a aclarar más al respecto, pero se pone en evidencia que las condiciones y el contexto, perdón, para la transformación digital desde el punto de vista tecnológico ya existen, ¿no? Se ha desarrollado y hoy en día las posibilidades son muy grandes en cuanto a compartir más información, más rápida, por menos espacio, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que las condiciones y el contexto actual son privilegiados, ¿no? No obstante, más que nunca, yo creo que hay que poner el acento en el individuo, ¿no? Es el punto o la perspectiva que yo les quiero compartir, ¿no? En lo que son sus necesidades versus sus competencias, ¿no? Es la parte, digamos, que para mí define o supone un reto fundamental dentro de esta transformación digital, ¿no? El hecho de que podamos demandar servicios digitales, aplicaciones, que lo podamos usar, que tengamos una, digamos, variedad de interacciones en todos los niveles político, económico, educativo, pues depende de la capacidad que tengamos, de la competencia digital con la que contamos como individuos para lograr esto, ¿no? Y cuanto mayor es nuestra experiencia digital, pues también mayor es nuestras posibilidades de, bueno, de integrarnos en este modelo económico y en este modelo social, ¿no? Y en este sentido, pues hay que ser consciente que los territorios locales o globales, hablemos de Cantabria o hablemos de Latinoamérica, ¿no? O de país, si quieren, como referencia. En este sentido, los territorios están conformados por un espectro muy amplio y diverso de individuos con distintas competencias digitales, ¿no? En relación, bueno, pues a esa experiencia que menciono, pero también por razones simplemente de edad, por ejemplo, ¿no? Hablamos de nativos digitales, centennials y millennials, hablamos de migrantes digitales, como en mi caso, por ejemplo, ¿no? Adultos, que bueno, pues llegamos a lo digital pues después de mucha experiencia de vida, de un mundo que no era para nada digital, ¿no? Pero también hablamos de hombres y de mujeres, hablamos del ámbito de personas que viven en el ámbito urbano o en el ámbito rural, todos con necesidades y niveles de alfabetización digital, permítanme usar ese término que creo que es muy adecuado en este contexto, ¿no? Con digamos, niveles de alfabetización digital pues muy dispares, ¿no? Y hay que considerarlo porque cuando hablamos de los retos de la transformación digital, tenemos que entender que el primero de ellos es la educación en competencia, considerando las diferencias o las maneras distintas en que cada uno de estos individuos se van a acercar a la digitalización, ¿no? Sería absurdo que pensáramos que las necesidades de una persona con pleno empleo urbano, joven, en una edad adulta, sean las mismas que alguien en un ámbito rural, ¿no? Con cierta edad y que lleva a lo mejor desempleado o que simplemente ya está jubilado, ¿no? Entonces, no son las mismas necesidades, no son los mismos acercamientos y, por tanto, hay que considerarlos cuando pensamos en cómo vamos a abordar el hecho de ofrecerles una educación en competencias digitales, ¿no? Cómo acercar la digitalización a este abanico disperso de individuos, buscando sobre todo el equilibrio y la equidad, ¿no? Que son conceptos que yo creo que se han mencionado enormemente a lo largo de estos días, ¿no? Es decir, generar una real igualdad de oportunidades para todos en términos de estas competencias y de garantías de acceso, por supuesto, ¿no? Llegamos que yo creo que las garantías de acceso a esta tecnología, a estas posibilidades digitales, pues son, digamos, el punto de partida básico, es el must, ¿no? No es lo que aspiramos, sino lo que mínimo que debemos tener para poder hablar del resto, ¿no? Y yo creo que con algo en mente para todos importante, que es que la tecnología no debe de acentuar las brechas de ningún tipo, sino convertirse en una herramienta que ayude a eliminarlas, ¿no? Transitando hacia una verdadera sociedad del conocimiento
que creo que precisamente supone un paso muy importante con respecto a la tradicional o pasada sociedad de la información, ¿no? El objetivo, pues, no, entonces, desde mi punto de vista, no se trata solo de poner a disposición de los ciudadanos en los escenarios de proximidad en la 5G, sino de hacerlos competentes, ¿no? Para aprovechar estas ventajas que la digitalización nos ofrece y construir sociedades más inclusivas, ¿no? Y que favorezcan el acceso, pues, a servicios públicos, como la salud, por ejemplo, que se ha puesto en evidencia en estos últimos años, por supuesto, o culturales, porque no nos olvidemos que tan importante como mantener la salud es poder acceder, pues, a la cultura, ¿no? Es algo que todos hemos sufrido, ¿no? O también a servicios cotidianos, como puede ser pagar desde una banca en línea o hacer el súper en casa. Y no olvidemos, sobre todo, también lo importante que ha sido la digitalización para mantener las conexiones personales, ¿no? Con la familia, con los amigos, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que todos estos elementos son importantes de considerar en el hecho, bueno, sobre todo, como decía hace un momento Paz, ¿no? En un territorio como el de Cantabria, donde hay ciertos condicionantes, como puede ser, pues, la disparidad geográfica, la dispersión poblacional, la baja densidad poblacional, entre otros, ¿no? Entonces, bueno, creo que quizás una de las ventajas que esta crisis, de la que no queremos hablar, pero que está presente, por supuesto, ¿no? Ha puesto, una de las ventajas que ha puesto encima de la mesa, pues yo creo que ha sido el hecho de igualar a la población en términos de sus necesidades. Todos, independientemente de nuestra edad, género o ubicación geográfica, nos hemos enfrentado durante este último año y medio, pues, a las mismas circunstancias y a las mismas dificultades, ¿no? Para acceder a estos servicios básicos de trabajo, de educación, de salud, de entretenimiento, etcétera, ¿no? Y esta carencia yo creo que ha acelerado la aceptación a estas tecnologías, ¿no? O sea, evitamos esa resistencia bueno, pues a incorporar, por diferentes miedos del tipo que sea, ¿no? Incorporar las tecnologías a nuestra cotidianidad. Entonces, bueno, pues yo creo que se ha creado una oportunidad para generar experiencias digitales, incluso entre los grupos más resistentes, ¿no? Y hay que aprovecharla, ¿no? Ahora bien, para aprovechar esta oportunidad, yo lo que sí quisiera poner en evidencia es que hay que considerar estas necesidades que mencionaba, dispares y diferentes, para abordar la educación, para abordar la formación en competencias digitales, ¿no? ¿Dónde imagino yo entonces que podemos trabajar para generar una mayor equidad en términos a las competencias digitales? Bueno, pues para los más jóvenes yo creo que es evidente que tenemos toda una estructura en torno a las escuelas, a la educación formal, ¿no? Primaria, secundaria, universidad, formación profesional, etcétera. Creo que son los lugares o los espacios más adecuados para poder desarrollar básicamente estas competencias digitales, ¿no? En cuanto a los más mayores, pues tenemos que seguir favoreciendo los espacios de formación continua con los que contamos, ¿no? Tanto si son iniciativas profesionales como si son iniciativas personales, ¿no? Por supuesto en el ámbito urbano, pero yo creo que sobre todo en el rural, ¿no? Atacando directamente retos como la conectividad, ¿no? Y la deuda educativa. Yo creo que con los espacios rurales tenemos una deuda educativa en términos de la educación de proximidad, de acercar la educación a estos lugares que no tienen las posibilidades físicas tan desarrolladas como los ámbitos urbanos, ¿no? Por supuesto, en el espacio privado. Yo creo que la conexión o la conectividad en los hogares se ha puesto de manifiesto que es importantísima, ¿no? Creo que es un ámbito que permite integrar la tecnología en la cotidianidad, en las tareas del día a día, porque al final la tecnología es un facilitador, ¿no? Es algo que viene a hacernos más sencilla la vida, ¿no? Y nuestra vida cotidiana. Entonces yo creo que en esos términos también tenemos que formar a la gente en esas competencias básicas para poder digitalizar los hogares. ¿Qué significa tener un hogar digitalizado o inteligente? ¿Qué tecnologías me pueden favorecer eso? ¿A dónde puedo? No solamente pienso en una Alexa, obviamente es lo primero que puede venir a nuestra cabeza, pero hay otras muchas opciones, ¿no? Y otros muchos elementos que pueden interactuar ahí, ¿no? Y por supuesto en los espacios públicos, ¿no? Por ejemplo, facilitar los accesos gratuitos a una red pública en espacios abiertos, pues nos permite participar también o hacer posible la convivencia entre las situaciones reales, las situaciones físicas, el mundo real, que nos gustaba llamarlo a los no nativos digitales, creando una experiencia híbrida que nos permita ir desde lo físico hacia lo digital y de lo digital a lo físico, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ese es el dónde. Y si me permiten, pues también aventurar algo sobre el qué y el cómo, ¿no? O sea, sobre qué debemos de hacer competentes a la gente, cuál es el reto en esa competencia digital y también cómo lo vamos a hacer, ¿no? Yo creo que algo importante es pensar en la flexibilidad del dónde, ¿no? Empezar en espacios híbridos que combinen lo presencial y lo digital y todas las oportunidades que eso nos ofrece, ¿no?
por tanto, también enfocándonos en escenarios de aprendizaje significativos. Para mí, por ejemplo, el escenario político-público. Hablamos de gobierno electrónico, pero que incluye, por ejemplo, típicamente el desarrollo de los servicios digitales, el acceso a la información que está disponible para todos, pero también yo lo llevaría un paso más allá, hablando de la interacción, entre facilitar y digitalizar la relación entre los gobernantes y los ciudadanos, ¿no? Porque también es una oportunidad que tenemos a nuestra disposición, ¿no? O sea, capacitar a la gente para interactuar y dialogar a través de las redes sociales, por ejemplo, con sus representantes públicos, y capacitar o hacer competentes a los representantes públicos para que puedan dialogar de tú por tú o face to face, para que puedan dialogar con los ciudadanos, ¿no? Entonces yo creo que eso también es importante, ¿no? Por supuesto, el escenario financiero. Creo que ya ahí en términos educativos hay toda una, digamos, iniciativa para educar financieramente a la gente. Lo hemos vivido en la crisis económica, nos dimos cuenta de que somos analfabetos desde el punto de vista financiero. Si a eso le unimos digamos, los niveles bajos de alfabetización digital, pues creamos una doble, no sé cómo decirles, pero bueno, una falta de educación importante en dos ámbitos que son primordiales, ¿no? Por supuesto, cuando hablo de escenario financiero, el primero y más obvio es la banca digital, que es algo que está ahí, pero no está al acceso de todo el mundo. No somos competentes en el uso de la banca digital, pero también pues información, o las criptomonedas. Todo el tema de criptomonedas que viene a integrarse en nuestra vida. ¿Y eso qué significa? ¿Alguien sabría explicarme qué implica para mí como ciudadano estándar de a pie el tema de trabajar y funcionar con criptomonedas? Eso también forma parte de estas competencias digitales que yo creo que son fundamentales, ¿no? El escenario comercial, pues creo que es el que está más cerca de todos nosotros porque lo vivimos en el día a día, ¿no? Pero también hay retos fundamentales cuando hablamos de e-commerce, ¿no? Porque, bueno, tenemos nosotros que ser competentes para, por ejemplo, comprar en cualquiera de las tiendas en su canal digital, pero también tenemos que hacer competentes a los trabajadores de una tienda en físico para que pueda interactuar digitalmente con nosotros o con la persona que esté ahí delante y combinar de una manera omnicanal todas las posibilidades de compra-venta, ¿no? Entonces, por ahí también se definen retos importantes en relación a ese escenario, ¿no? El escenario cultural, ¿no? El poder acceder digitalmente a museos, espectáculos, música, cine e incluso turismo. Ahora que hemos vivido una crisis turística donde no podemos, ofrecer internacionalmente hablando, globalmente, la experiencia turística de visitar España, tampoco tenemos alternativas digitales. Entonces falta la competencia digital para los turoperadores, para todos los que gestionan este tipo de ofertas turísticas, pero también para nosotros. O sea, ¿por qué no podemos imaginar una visita, por ejemplo, al MoMA en Nueva York para para asistir a una exposición digitalmente hablando, ¿no? Entonces, bueno, todas esas faltas de competencias digitales creo que podría ser una gran oportunidad, pero también si no hacemos a la gente competente, pues se puede convertir en una brecha importante de quienes sí saben y tienen las posibilidades de acceder a eso y quienes no, ¿no? Y bueno, pues por supuesto, cómo no mencionar el teletrabajo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con competencias digitales en el ámbito profesional, dotando a las empresas y también a los empleados de estas competencias digitales necesarias para desempeñar pues adecuadamente su trabajo o su teletrabajo, ¿no? Y eso implica también abordar otros aspectos colaterales como es el legal, el marco legal de ese teletrabajo, pero también la cultura organizacional, ¿no? O sea, como cultura empresarial integramos el teletrabajo y todas estas nuevas dinámicas laborales que se han puesto encima de la mesa, bueno, pues de una manera adecuada y que planifique y permita una convivencia correcta entre los empleados, entre el que está en la última cadena del trabajo con respecto al que está a lo mejor en el top dentro de la organización, etcétera, ¿no? Y bueno, en el escenario social, pues que vamos a hablar de las redes sociales y de las competencias digitales para gestionarlas, gestionar nuestra huella digital, gestionar nuestra identidad digital, lo que eso implica en el presente, por ejemplo, para los más jóvenes, que hemos oído hablar de muchos problemas asociados a no saber correctamente cuál es el protocolo de uso de las redes sociales, pero también de cara al futuro, ¿no? El hecho de que para que tú puedas obtener un trabajo, alguien pueda entrar en tus redes sociales y ver cómo es tu vida privada o tu vida pública, porque es pública en el momento que la cuelgas en las redes, y lo que eso implica para tu perfil, para tu huella y tu identidad digital, ¿no?
Bueno, la telesalud, lo que implica en competencias digitales en esa nueva relación entre los médicos, ¿no? Y o sea, entre el personal sanitario, pero también el paciente, ¿no? Que va a implicar el hecho de que yo pueda conectarme con mi médico a distancia para recibir un tratamiento del tipo que sea, ¿no? Y la teleeducación, ¿no? Yo creo que algo que se ha puesto de manifiesto durante esta crisis es que no estábamos preparados. Creo que los que mejor han podido sobrevivir o los que han tenido un éxito mínimo en términos de teleeducación son aquellos que tenían algunas capacidades al menos señaladas o habían empezado a trabajar en este término a la hora de enfrentar la crisis, esa preparación básica y esas competencias digitales básicas pues le ayudaron a no verse completamente digamos, obstruidos en el camino, ¿no? Pero bueno, creo que hace falta, bueno, pues repensar cómo van a ser estos entornos educativos híbridos, qué competencias digitales hacen falta para alumnos y para profesores, evidentemente, y bueno, las posibilidades son infinitas, ¿no? Trabajar en estas competencias que para mí incluyen no solamente habilidades tangibles o comportamientos, sino también trabajar en aspectos cognitivos y afectivos, ¿no? Creo que todos nos vamos a ver desafiados desde el punto de vista afectivo en términos a la digitalización, ¿no? Y la responsabilidad, pues yo creo que es de todos, ¿no? De todos los agentes sociales en todos los ámbitos implicados, escuela, gobierno, empresa, sociedad civil, etcétera, ¿no? Y para mí, simplemente, pues el objetivo en este caso, pensando en Cantabria desde el punto de vista de la Fundación, sería pues dar esos pasos hacia la sociedad del conocimiento, ¿sí? Tratar de que no se construya una brecha digital, tenemos que participar activamente en lograr esto, en que no haya una brecha digital y que, bueno, pues básicamente pues podamos tener, digamos, un desarrollo regional que implique pues no solamente un progreso económico, sino también pues el bienestar social, ¿no? Como sociedad, pero también individual, como personas, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi perspectiva que quería compartir y a partir de ahí, bueno, pues podemos más adelante debatir algunos puntos, ¿no? Gracias. Gracias, Eva. Gracias, Eva, por esta excelente introducción de los objetivos que se ha marcado desde la propia Fundación Comillas para poner en marcha en los próximos años y que, sin duda, van a contribuir a lograr esa tan deseada transformación digital y tan necesaria, sobre todo, capacitación en materia de competencias digitales, ¿no? Que, como vemos, constituye un gran reto, ¿no? Hay muchas cosas que me surgen aquí y yo creo que posteriormente te haría algunas preguntas, pero hay una que en concreto pues yo creo que se ha resaltado a lo largo de las últimas intervenciones, que es precisamente el factor humano que debe reunir precisamente esa transformación digital. Factor humano que debe posicionarse en el centro de ese nuevo modelo, ¿de acuerdo? Y que precisamente el profesor Luis Muñoz tiene muy en cuenta a la hora de definir sus diferentes proyectos, el modelo, digamos, de territorio inteligente que pretende poner en marcha, ese enfoque holístico, ¿no?, que ha señalado en numerosas ocasiones. Por favor, Luis, me gustaría que nos compartieras un poco tu visión al respecto, ese modelo Smart Santander traducido a Smart Territorio, cómo lo visualizas, cómo podemos hacer frente desde Cantabria precisamente a los retos que representa la transformación digital. Adelante. Quizás pongo la transparencia esa que tengo ahí, simplemente para marcar un poco el itinerario. Si quieres, le paso. No te preocupes, no te así. Yo creo que... Genial. Pues muchas gracias por la introducción y además quiero agradecer también a mi ponente, bueno, en este caso al ponente que me ha precedido, a la ponente que me ha precedido, porque realmente quiero agradecer a la ponente que me ha precedido, ¿no?, porque ha tocado puntos muy diversos y amplios, todos ellos importantes y relevantes, como ha quedado constancia además durante estos 18-20 meses que estamos viviendo, ¿no? Voy a empezar desde la generalidad un poco hacia la especificidad, si me lo permite la codirectora del curso, y luego pues iré dando algunos apuntes, ¿no? Hay una frase que tiene, bueno, muchas veces se formula con dos aproximaciones, ¿no? La que yo presento aquí es que el fin justifica los medios, ¿de acuerdo? Entonces, por eso he puesto ahí el punto de partida, los medios y el fin, y en este caso el fin justifica los medios, ¿no? ¿Por qué digo esto? Vamos a ver.
¿Cuál es nuestro escenario de partida? Bueno, es un escenario muy capcioso. Quiero señalar ese punto, ¿verdad? Es decir, si nos fijamos, tenemos en España un 95% de cobertura de los servicios digitales, ¿de acuerdo? Eso es esencialmente 95% de cobertura de los servicios digitales. Claro, tenemos que tener en cuenta que esa cobertura de los servicios digitales se está dando ese 95% porque tenemos una tremenda concentración de población en las grandes ciudades, ¿de acuerdo? Eso estamos realmente en valores muy en la línea de lo que sucede en Europa y muy por encima de, por ejemplo, lo que sucede en Estados Unidos, donde el gap digital es realmente sorprendentemente alto, a pesar de lo que muchos puedan pensar, ¿no? Pero quiero decir que hay entre un 5 y un 10% de zonas donde realmente no existe ningún tipo de conectividad en el sentido, en lo que conocemos nosotros, ¿no?, como la fibra óptica. El otro día mi hija me decía, oye, es que estamos aquí en el pueblo y no tenemos fibra óptica, en pueblo ahí en Castilla, y me llamó la atención que me pronunciase el nombre de la fibra óptica, ¿verdad? Y bueno, pues esa es una realidad de la cual debemos partir. Es decir, hemos de prestar atención, oiga, tenemos el 95%. Bueno, los operadores, y insisto eso, y los que me conocen saben que digamos, siempre pongo ese punto en la llaga, en el sentido de que los operadores tradicionalmente, por un modelo contaminado desde lo que han sido las regulaciones del Estado, obviamente han cubierto o han cumplido con los requerimientos de cubrir en fases, pues el 80%, el 90%, el 92%, etc. ¿Por qué? Porque su CAPEX y OPEX en los ámbitos de las ciudades, pues evidentemente venía garantizado en periodos de tiempo muy cortos, ¿eh? Pero esa filosofía ya no nos vale, ¿eh? Quiero decir, esta filosofía de aproximación ya no nos vale cuando estamos pensando en cubrir esas zonas despobladas, rurales, donde realmente tenemos una falta de asentamiento de población. Después, en ese punto de partida, tenemos modelos productivos en entornos rurales y entornos no tan rurales o semirurales muy tradicionales, en los cuales la permeabilidad de la digitalización pues no existe. Y no existe por dos factores. Uno, porque no tenemos conectividad, evidentemente, y otro porque tenemos una laguna formativa, ¿de acuerdo? Eva lo ha resaltado y esa es una realidad. Es decir, lo que a nosotros nos parece pues muy simple como conectarnos, lanzar un correo, etcétera, pues realmente en muchos casos no es tan simple. Entonces eso, en definitiva, lo que se traduce es que nos falta formación en esos ámbitos que de alguna forma hay que cubrir, ¿no? En ejemplos mucho más cotidianos, es decir, es razonable pensar que con unas capacidades de servicios digitales avanzados como tenemos, en las zonas rurales pase un autobús recogiendo a los niños y llevándoles a un pueblo que está a 40 kilómetros o 50 kilómetros de distancia para que reciban la clase en el instituto o en el colegio y a las 5 de la tarde devolverles. ¿Es eso ecológicamente sostenible? ¿Es eso razonable? ¿Eso está sintonizado con la tecnología que tenemos? Evidentemente no, pero me sorprende que en esa reflexión que venimos hablando ya desde hace muchos años, es decir, esto, como pueden imaginar, en esa sociedad de la información que la Unión Europea empezó a atisbar en la última década del siglo XX, pues realmente tenemos una sociedad de la información muy concentrada en determinados núcleos urbanos, ¿de acuerdo? La salud, podemos pensar en lo mismo, es decir, es razonable que nuestros mayores, y lo estoy viviendo también, en este caso con mi propio padre, que por razones obvias le tenemos separado de la ciudad y está en un pueblo, ¿verdad? Que en el caso de que pase algo realmente no tengamos un servicio de atención médica casi con visita remota en el cual, pues si tengo un constipado, etcétera, puedo atenderle, pues no parece razonable. Tenemos servicios digitales que son capaces de dar ese soporte, ¿verdad? Bien, en definitiva, ese es el punto de partida, ¿no? Ese es un punto de partida que, si observan, estoy afinándolo mucho en territorios muy específicos, pero que son, no lo olvidemos, el gran reto que tenemos la sociedad en los próximos 10, 15 años, ¿de acuerdo? Bien, ante esa situación,
parece que hay una panacea, ¿de acuerdo? Y esa panacea es la que llamo ahí la transformación digital como el gran habilitador, ¿de acuerdo? Entonces es evidente que sin duda, no sé si es antes lo ecológico o antes lo digital, la verdad es que en este caso me parece que las dos cosas son relevantes, igualmente relevantes. Lo que sí digo es que tenemos una oportunidad, como muy bien ha dicho la codirectora del curso y ponentes previos, la pandemia nos ha enseñado lo importante que resulta digamos, el dominio de las tecnologías de la información y las comunicaciones, y en ese sentido las políticas de estímulo que provienen del Estado son fundamentales, ¿de acuerdo? Es decir, antes el codirector José María habló de lo que fue Roosevelt en el periodo posterior a la crisis del 29, ¿verdad? En un cambio de modelo económico, pues igualmente importante, somos conscientes que es así, resulta la transformación digital. Siempre pongo un ejemplo de un país donde he tenido la suerte de estar bastante tiempo, que es Finlandia, en el cual realmente una empresa que fabrica, primero en el origen de digamos, que tenía una historia en la fabricación de la madera, etcétera, aparece como empresa pionera en el ámbito de la telefonía digital, ¿no? De la telefonía móvil, ¿no? Como fue Nokia. Entonces es un cambio de modelo, ¿no? Porque en algún momento se dan cuenta, son conscientes de que hay que realizar un cambio de modelo, en tanto en cuanto pues están en una situación geoestratégica importante de elevada tensión, etcétera, ¿no? Evidentemente, esas políticas estatales globales tienen que ir moduladas por las políticas regionales, y eso es lo que vamos a ir un poco trayendo a colación. Evidentemente, las grandes políticas estatales en general son transversales, y para eso nada mejor después que cada una de las autonomías y los gobiernos autónomos establezcan los acentos con objeto de alguna forma ponderar, realzar aquellas acciones que son más pertinentes, ¿no? A nadie se nos escapa pues que Cantabria tiene también una parte muy importante de población rural, de población en zona semivaciada, con orografías muy complejas, donde la llegada de infraestructura de comunicaciones digitales es compleja, y por lo tanto hay que establecer determinados mecanismos que permitan que se desplieguen infraestructuras hasta, no la última milla, sino hasta el último centímetro, con objeto de que cada persona tenga acceso a esos servicios, ¿no? La colaboración público-privada, ese es un aspecto fundamental, ¿no? Es decir, hablamos mucho de la colaboración público-privada, pero realmente es difícil ver esa colaboración público-privada de una forma tangible y exitosa, ¿no? Es decir, siempre tengo mis debates, ¿no? Con la empresa eléctrica, por ejemplo, actuando a modo de operador, ¿no? Es decir, es evidente que hay una regulación que nos limita. Esa regulación hay que trastocar, de alguna forma hay que invertirla, hay que darle la vuelta. Hay algunas manifestaciones de interés en las que hemos participado, donde hemos visto que efectivamente ya había una intención de romper esos modelos tradicionales de provisión de servicios por los grandes operadores, y es necesario remar en esa dirección, ¿eh? El 5G es una de las opciones, pero no es la única, tampoco es la panacea. Quiero decir, habrán recursos de transmisión, de espectro, etcétera, que permitirán que aparezcan nuevos modelos de negocio en torno a operadores cuya ambición sea realmente cubrir una zona determinada, y que además, de alguna forma, de rentabilizarlo desde un punto de vista de capital, vamos a decirlo, también lo van a rentabilizar desde un punto de vista social, ¿no? Porque están realizando, digamos, o cubriendo otra nueva dimensión, que es esa dimensión social, ¿no? Bien, son muchos los temas. No quiero dejar, obviamente porque vengo del mundo académico, el incidir en la relevancia, ¿no? de la investigación, del desarrollo y la innovación como otro de los pilares sobre los cuales se debe, de alguna forma, sedimentar, ¿no? ese proceso de transformación digital. Es decir, es un momento importante. Estamos sintonizados, o de alguna forma casi tenemos un efecto de amplificación. Empieza el programa Horizon, el programa Horizonte Europa para los próximos 7 años, y ese Horizonte Europa, junto con los fondos Next Generation, deben conformar un efecto de amplificación, ¿no? En este sentido, quiero también traer a colación que España, en el ámbito de las TIC,
es un país muy relevante en el sentido de que hemos sido capaces de traer más fondos, de atraer más fondos de lo que España contribuye en los planes, en los distintos programas europeos. Eso es importante, no es lo habitual, pero en este caso España de nuevo pues juega un papel importante, ¿no? Y el fin, ¿no? ¿Y el fin cuál es, no? El fin al final cuál es. Bueno, pues en definitiva es que a través de esas políticas de estímulo desde el Estado y en el ámbito de la digitalización, pero también en los ámbitos sociales, pues seamos capaces de mantener uno de los, el activo más importante, ¿no? El activo más importante es el ser humano, ¿de acuerdo? Se ha dicho antes también, es decir, todo esto tiene que estar pensado en torno al usuario, en torno al ser humano, que al final es el que debe ejercer los mecanismos, las palancas, para que se desarrollen nuevos modelos, ¿no? Entonces, con eso lo que quiero traer a colación es que las soluciones que los tecnólogos traigamos tienen que estar sintonizadas con las necesidades más imperiosas, no con las necesidades a 10, 15 o 20 años, sino con las necesidades más imperiosas que, como digo, simplemente puede ser tener una webcam a través de la cual me comunico con mi doctor que está a 20 kilómetros y es capaz de decir si tengo un tipo de sintomatología, otra, etcétera, lo que sea, ¿de acuerdo? En ese ámbito, otro aspecto fundamental, y debemos vivirlo de forma intensa, es lo que se denomina la industria 4.0, es decir, nuestra comunidad, la comunidad de Cantabria, es una comunidad que, por ejemplo, en zonas orográficamente complejas, pues tiene implantadas granjas, tiene implantado zonas de producción agrícola, que de alguna forma podían incrementar su valor añadido y su aproximación al consumidor implantando infraestructuras de comunicaciones. Eso es una prioridad. Muchas de ellas ya están robotizadas, por supuesto, pero no es suficiente que esté robotizada. Es decir, hemos de acercar lo que llamamos aquí la producción al consumidor. Y de esa forma abrimos un mercado de competencia mucho más amplio que le dota de una robustez y de un músculo que hasta este momento ha carecido, ¿de acuerdo? Otro aspecto fundamental, el talento, ¿no? Es decir, somos conscientes que el talento tiende a quedarse, tiende a elegir zonas tranquilas, donde pueda reflexionar, donde la calidad de vida sea importante. Y eso lo queramos o no lo queramos, está en muchas zonas poco pobladas, despobladas, zonas rurales, en las cuales el desarrollar esa tarea día a día, ese teletrabajo que ahora denominamos de forma generalizada, se convierte en un activo. Nuestra comunidad con su imponente atractivo paisajístico, desde un punto de vista de gozo de la naturaleza, etcétera, es un foco de atracción, puede ser un foco de atracción de talento. Se trata de proporcionar los medios para que se asiente. Eso es importante, ¿de acuerdo? Y desde un punto de vista, más, llamémosle, cotidiano, de lo que ahora se está nombrando, de lo que ahora se está mencionando, ¿no? Es decir, en esos entornos donde tenemos pues productores, etcétera, y empresas con ámbito de establecerse, hemos de alguna forma de crear conciencia acerca de la importancia de lo que es el dato, ¿no? Es decir, antes hablaba Eva, dice, la criptomoneda, no conocemos lo que es la criptomoneda, cuáles son las implicaciones. Las implicaciones de la criptomoneda, las implicaciones del dato, es decir, cada uno de nosotros somos, digamos, generadores de una cantidad inmensa de información que hasta ahora, por desgracia, ninguna empresa europea se ha beneficiado. Y es así de claro. Ni siquiera los operadores de telefonía móvil, que fuimos los primeros en el mundo en tener una infraestructura de telefonía móvil como la que tenemos, fuimos lo suficientemente avezados para captar el valor que existe detrás del dato a fin de conocer detalles más o menos personales, ¿de acuerdo? Es decir, no estoy diciendo que si estamos de alguna forma conformes a las normativas, a la regulación a la GDPR, ¿no? A la regulación de datos, a la protección de datos, etcétera. Simplemente esos datos han estado en manos de las operadoras de telefonía. No éramos conscientes, muchos de ellos, de que esos datos estaban ahí, de que eran conscientes de que a qué hora salíamos, a qué hora entrábamos, cuáles eran nuestros trayectos por los que nos desplazábamos, etcétera. Ellos eran absolutamente conscientes. Y sin embargo ha tenido que ser
las redes sociales, Facebook, Instagram, etcétera, los que hayan puesto en valor eso. Es decir, el dato tiene un valor fundamental. El conocimiento de determinados hábitos, para nada violando lo que sería la privacidad del usuario, pueden permitir la aparición, el surgimiento de un montón de negocios, modelos de negocio que hasta ahora en este momento ni siquiera podemos contemplar, ¿no? Y eso en un entorno, como digo, en el cual la reflexión, el estímulo por de alguna forma disponibilidad de infraestructura, etcétera, puede jugar un papel fundamental, ¿no? Entonces, Cantabria, estamos en esa, de alguna forma, en esa longitud de onda, yo diría, muy síncrona, en el sentido de que estamos promoviendo proyectos que de alguna forma, desde un punto de vista más tecnológico, están destinados a que eso sea una realidad en el ámbito de la ciberseguridad. No quiero ahora extenderme, ¿no? Pero es decir, a todos nos preocupa la ciberseguridad, a todos nos preocupa qué pasa con la información que fluye de un punto a otro. En fin, en proyectos en esa línea, en proyectos en la línea de la inteligencia artificial, donde de forma autónoma se van a poder tomar decisiones, donde nuestras granjas van a poder operar sin la presencia casi del operario localmente. Muchas fábricas van a poder desarrollar sus labores de una forma autónoma. Eso no quiero ahora entrar en el debate de si eso supone recortar o no recortar. Eso son siempre oportunidades, no lo perdamos de vista. Y en definitiva, la apuesta tiene que venir en ese sentido, ¿no? Cantabria tiene una oportunidad importante en el momento en el que estamos. Se están preparando muchas manifestaciones de interés en ese sentido y de alguna forma esperemos que eso se sustente a través de la captación de esos fondos, ¿no? Y eso es un poco lo que quería contarles. Muchas gracias, Luis, por esta visión que me ofreces. Me consta porque estamos colaborando ahí en varios proyectos y ojalá se traduzcan en oportunidades para la región. Me surgen muchas preguntas. No sé si quieres que, José Antonio, procedamos recogiéndolas o... Sí, quizás lo que consideren nuestros invitados, quizás recogerlas en conjunto. Bueno, yo tengo un par de ellas, una para cada uno de vosotros. Bueno, en relación a lo que comentabas, Luis, y bueno, a lo largo de la semana se ha reivindicado el papel, bueno, de lo público, ¿no? Como promotor precisamente de posibilidades, de opciones, de emprendimientos, etcétera. Yo tampoco quiero promover aquí a Mariana Mazzucato, porque como dice Francisco, ya se encarga él de promoverla, pero sí es verdad, el Estado emprendedor adquiere aquí un nuevo papel. Luis, desde esta perspectiva precisamente de lograr esa transformación digital tan necesaria y considerando precisamente los retos que tenemos delante, ¿cómo visualizas tú? Se han elaborado varias MDIs, manifestaciones de interés en ciberseguridad, en 5G, etcétera, donde han participado empresas, algunas de cierto peso a nivel nacional. Mencionaba esta mañana Manuel de la Rocha que no todo el pastel, por decirlo vulgarmente, solo iban a comer las grandes corporaciones, sino que había que dejar también paso a la pequeña mediana empresa. Pero en todo este conglomerado, ¿cómo ves tú el papel de la Administración y sobre todo desde el enfoque de un gobierno regional? ¿Qué te gustaría, cómo te gustaría ver esa Administración promotora, ese gobierno regional promotor en el sentido de, bueno, pues, qué pasos deberíamos seguir precisamente para lograr esa tan deseada transformación digital? Gracias. Bueno, pues muchas gracias. La verdad es que no es una respuesta fácil, ¿no? Y sintética, pero yo creo que lo que sí es importante es, primero, que la Administración sea consciente de cuáles son las prioridades, eso es importante, cuáles son las prioridades, que sea también consciente de que no puede ser café para todos, es decir, que realmente hay que filtrar y seleccionar aquellas iniciativas que tienen realmente un sentido en las líneas, en esas tres líneas que el ponente de la conferencia anterior estableció, ¿no? En términos de la huella verde o la ecología, digitalización, formación, etcétera. Es decir, es importante, no puede ser todo, hay que priorizar desde la Administración y, evidentemente, el tercer punto es, dentro de esas prioridades, pues realmente tener un compromiso de hacerlo, de llevarlo hasta el final. Es decir, los proyectos deben llegar hasta el final
en ese proceso de esos 3 años que se ha ido mencionando, pero aquellos proyectos que realmente se vean que tienen garantizado una sostenibilidad más allá de esos 3 años, por su iniciativa, por su carácter, por su integración, por su complementariedad con otras comunidades, por su, de alguna forma, papel de engranaje, ¿no?, en todo lo que sería la vertebración del Estado español, ¿no? Y quizás sean esos 3 puntos los que vería. Gracias, Luis. Y bueno, a ti, Eva, como nueva responsable de la Fundación Comillas, obviamente tienes un reto importante por delante. Tradicionalmente, la Fundación Comillas se asocia en Cantabria a la promoción del español, de la cultura en español, y aquí nos hemos olvidado de una temática en todo este diálogo de las 3 transiciones, el papel de la cultura, ¿no? ¿Dónde queda, ¿no? Y creo que es importante porque, bueno, yo visualizo a la Fundación Comillas, no sé si me equivoco, Eva, o si lo compartes, como un promotor, como un ente promotor de la nueva cultura digital, ¿no? La cultura digital en español, ¿no? Hay muchas, en América Latina hay países que, bueno, pues ya tienen una cierta trayectoria al respecto. Yo que he vivido varios años en México, en Guadalajara, la Feria Internacional del Libro, o por ejemplo Guadalajara Ciudad Creativa Digital, que fue un proyecto que en su día financió el Banco Interamericano, de la mano también con el Gobierno de México. Hay muchas opciones, sobre todo muchos puentes que se pueden establecer con América Latina. Bueno, nos gustaría conocer un poco tu visión al respecto, cómo precisamente esa promoción del español desde el enfoque digital, tendiendo puentes sobre todo a América Latina, como una plataforma, digamos, de internacionalización, puede ubicarnos a nosotros, Cantabria, en ese sector. Gracias. Bien, pues yo creo que haciendo un juego de palabras, creo que tenemos como Fundación Comillas, tenemos una doble responsabilidad, una doble oportunidad. Y, por supuesto, la primera es cómo podemos participar en esta nueva cultura digital, a través, por supuesto, de la educación, a través de la formación en estas competencias digitales que vengo mencionando, pero también en el desarrollo y en la innovación de nuevas ideas y propuestas, ¿no?, para a lo mejor crear modelos que, bueno, son exitosos en otros países. Tanto podemos llevar proyectos europeos a Latinoamérica como podemos traer también iniciativas latinoamericanas importantes a Europa, ¿no? Hablamos, cuando comentabas lo del Home Comillas, del Tecnológico de Monterrey como un socio estratégico, bueno, pues ellos son una empresa, son una universidad reconocida internacionalmente por la innovación educativa y se han hecho muchísimos proyectos y se han puesto en marcha iniciativas muy interesantes en términos de inteligencia artificial, de telepresencia, etcétera, para poder entrar dentro de estos nuevos modelos educativos digitales, ¿no? Entonces yo creo que podemos trabajar en estos proyectos y desarrollar aquellos que embonen correctamente con nuestras necesidades. Vuelvo a insistir en lo mismo, ¿no? ¿Cuáles son nuestras necesidades como comunidad y qué podemos traernos, qué aprendizajes, qué modelos podemos traer que funcionen y que nos ayuden a pegar avances importantes sin tener que empezar de cero? Y en este juego de palabras yo diría que también tenemos otra oportunidad, que es la digitalización de la cultura, ¿no? Que no es lo mismo. Es decir, creo que también tenemos una buena oportunidad de participar en procesos de digitalización de nuestro patrimonio cultural en un sentido muy amplio, es decir, no solamente de monumentos, prehistoria, pero sino también incluyendo otras cosas que Cantabria puede ofrecer y que ya tiene, como puede ser la naturaleza paisajística, que a veces, bueno, pues a lo mejor puede ser algo complejo de abordar desde otros puntos de vista, pero que, como acaba de mencionar Luis, es una ventaja competitiva fundamental, ¿no? Porque o se tiene o no se tiene, no se puede crear de cualquier manera, ¿no? Y por supuesto también la gastronomía, por ejemplo, ¿no? Vinculado al campo y a estas cuestiones que comentabas, bueno, pues la riqueza gastronómica, la cultura gastronómica de Cantabria también puede participar de esta digitalización de la cultura, es decir, poner todas estas herramientas y tecnologías digitales al servicio de estos distintos ámbitos culturales y creativos para poderlo trasladar al mundo, ¿no? Tener la oportunidad de internacionalizar nuestra cultura gracias a estos procesos digitales, ¿no? Y esas son algunas de las ideas que vislumbro, pero creo que hay mucho que trabajar y muchas oportunidades para la Fundación como actor o agente activo dentro de este tipo de desafíos.
Gracias, Eva. Efectivamente, bueno, parte de las ideas que has mencionado forman parte un poco del conjunto de proyectos que hemos presentado dentro de este concepto, vamos, de esta iniciativa Next Generation, del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Ligado precisamente a este hub comillas, está también, bueno, aprovechar ese patrimonio histórico-cultural con el que cuenta Cantabria. Contamos con un conjunto de cuevas que han sido reconocidas Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO, que, bueno, ya han sido digitalizadas en parte y, bueno, queremos aprovechar precisamente estos fondos para promover un concepto muy francés, ¿no?, que es el de los polos de competitividad, el polo de competitividad de la prehistoria. La gente, en los periódicos se habla del MUPAC, del Museo de Prehistoria, pero es uno de los elementos. Tendríamos un MUPAC, tendríamos también que aprovechar las sinergias con el Museo de Altamira y, sobre todo, ofrecer todo ese patrimonio de manera digital, facilitar, digamos, la experiencia digital al futuro visitante, antes, durante y después, y sobre todo generar experiencias, ¿no?, que permitan, sobre todo, pues no sé, obtener, como lo que me gustó mucho la frase que comentabas el otro día, no se puede hacer negocio de la cultura, pero sí la cultura debe generar riqueza, ¿no? Y considerando que Cantabria tiene ese patrimonio prehistórico, bueno, es una forma de ponerlo en valor, esa transformación digital, llevarla precisamente a los elementos que disponemos en nuestro territorio. No sé si hay más preguntas por aquí. José Antonio quiere intervenir. Adelante. Sí, pues muchas gracias. Me ha resultado muy interesantes ambas intervenciones, y quisiera vincularlas con lo que se planteó en la primera presentación también de la mañana, ¿no? Digamos, el marco europeo y nacional y la dimensión del desarrollo regional, ¿no? Uno de las transformaciones que tanto en América Latina como en Europa, como en España se ha dado, ha sido el avance del comercio electrónico, ¿no? Donde además, también esto es algo que comentó Manuel de la Rocha, pues asistimos a una tendencia oligopólica o a una tendencia monopolística extraordinariamente grave. Porque, en fin, el riesgo que existe para muchas pequeñas y medianas empresas y para mucho pequeño comercio es ser amazonizados. Ya era un riesgo existente y la COVID lo ha hecho aún más patente. Claro, desde la perspectiva del desarrollo regional, habéis mencionado muy oportunamente el valor de la cultura. Y en la cultura, en ocasiones, se traduce también, en muchos ámbitos, en el valor añadido que tienen determinadas producciones. Esto en el sector agroalimentario lo tenemos clarísimo, es el más obvio, y tenemos una Unión Europea que en las negociaciones internacionales es muy exigente, defendiendo las denominaciones de origen, las indicaciones geográficas, como se las denomina. Entonces, yo creo que aquí también tenemos una oportunidad importante para el apoyo a las pymes, ¿no?, y el comercio electrónico. Es decir, la posibilidad de, gracias al desarrollo de la logística, de dar mercados internacionales, mercados mucho más amplios, a empresas, a comercios, que además hacen de lo local, hacen de lo regional, sea en el sector agroalimentario o en otros, una de sus señas de identidad, uno de los elementos a través de los cuales aportan valor añadido, ¿no? Entonces, lo que también quería es más es reflexión y es pregunta, ¿no? Pero también quería conocer vuestra opinión, también por parte de Paz, bueno, ver cómo en el ámbito de la aplicación del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, esa línea específica sobre pymes y digitalización de las pymes, pues puede aplicarse, ¿no?, para hacer también de lo que es específico del territorio, el elemento cultural, ¿no?, un valor añadido que contribuya a su proyección más amplia. Gracias. Si me permites contestar, por alusiones, no. Es que creo que lo que planteas en términos de comercio electrónico es súper interesante, porque el valor del comercio pequeño es el valor de lo local, el valor de la compra y de productos cercanos, es el valor de lo ecológico. O sea, ahí entra directamente la proximidad junto con lo más, digamos, respetuoso con el medio ambiente, que es comer lo que tenemos cerca y no lo que tiene que ser transportado desde la otra parte del mundo, ¿no? Y no por proteccionismo, sino por la naturalidad que eso implica, ¿no? Yo creo que hoy en día se ha puesto de manifiesto la importancia del comercio de proximidad y el comercio de lo local, ¿no? Entonces, ante eso no podemos, obviamente desde el punto de vista del marketplace, no podemos competir con Amazon, pero sí podemos competir en términos de cultura, de proximidad y de lo local. Y las nuevas generaciones, yo creo que tienen una tendencia muy fuerte hacia eso. O sea, hay un respeto muchísimo mayor que generaciones previas como la nuestra, simplemente por razones contextuales, históricas. Tampoco es que seamos tan culpables, aunque
sí un poco, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante entender que la cultura, por eso decía en términos amplios, que la cultura no significa o no se reduce simplemente a un patrimonio histórico y artístico, que sí es fundamental, por supuesto que sí, sino también a todos estos pequeños, digamos, valores que nos acercan los pequeños comerciantes, los pequeños artesanos, ¿no? También hay artesanías que a lo mejor no son arte en mayúscula, pero son todavía una parte importante de la cultura y que también merecen tener el protagonismo y aprovechar las oportunidades que toda esta transformación digital supone, ¿no? Oficios artesanales que se están perdiendo y que a lo mejor son difíciles de mantener, pero sí pueden conservarse, que sí pueden formar parte de nuestra cultura más próxima, más inmediata, ¿no? Entonces yo creo que sí es muy importante esa reflexión que hace y estoy segura que está contemplada dentro de alguna de estas manifestaciones de interés, segurísima, vamos. Gracias, Eva. Efectivamente, como mencionas, José Antonio, y mencionaba Manuel de la Rocha, la idea del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia es no dejar a nadie atrás y, sobre todo, dejar espacios para que la pequeña y mediana empresa pueda obtener o pueda acceder a parte de estos fondos. Efectivamente, hay líneas de subvención, líneas de apoyo que se van a articular para que el pequeño y mediano empresario, comerciante, etcétera, pueda proceder a, digamos, a transformar su pequeño comercio desde el punto de vista digital. Aquí, desde la visión que yo tengo global y en la que veo un poco desde la Dirección General de Fondos Europeos lo que está pasando a nivel de las distintas consejerías, me permite hacer un pequeño apunte, y es que lo que veo es un poco compartimentos estancos, ¿no? Mencionabas cómo promovemos lo local frente a lo global, o cómo lo hacemos glocal, ¿no? Todo este tipo de proyectos o de procesos. Bueno, pues yo creo que haría falta establecer sinergias entre los diferentes departamentos. Me da la sensación, por lo que estoy viendo, que son compartimentos estancos, que, por ejemplo, la Dirección General de Comercio recibe su dinero por parte del Ministerio para que lance líneas de apoyo, subvención, para que los pequeños comerciantes puedan digitalizarse. A su vez, la Dirección General de Trabajo recibe también otra cantidad para que los autónomos, que muchos de ellos gestionan pequeños y medianos comercios, puedan llevar a cabo su proceso de digitalización. Vemos también cómo otras entidades, cámaras de comercio, COE, etcétera, van a recibir apoyos para impulsar plataformas de digitalización. Al final es una lluvia de dinero, pero lo que no veo es sinergias, no veo estrategias complementarias, ¿no? Y es algo que busca un poco la Unión Europea. Hay una estrategia en el sector agroalimentario, que es de la granja a la mesa, que trata precisamente de impulsar el consumo local, el consumo kilómetro cero. Y bueno, yo creo que estaría muy en la línea que, por ejemplo, un responsable del área de comercio del Gobierno de Cantabria se sentara, por ejemplo, con el responsable de los autónomos para que tratar de hacer precisamente esas sinergias, ¿no? Y tratar de, bueno, pues de que esas subvenciones sean complementarias o de alguna manera lleguen de manera más reforzada a este grupo, ¿no? A este pequeño mediano empresario que efectivamente tiene que afrontar estos retos de la transformación digital, muchas veces con sus propios medios, ¿no? Es lo que estoy viendo, ¿no? Desde la posición de la Dirección General de Fondos, que te da esa visión global, que falta esa estrategia. Cuando yo esta mañana preguntaba a Manuel de la Rocha, oye, nos da 6 años para implementar este plan, de los cuales la intensidad del mismo se van a concentrar en los 3 primeros, en mi modo de ver, creo que es insuficiente, porque muchas áreas tienen que hacer frente a los mismos sin planeación. España es el país donde la planeación estratégica brilla por su ausencia a veces, ¿no? O sea, echo de menos precisamente esas estrategias, esa reflexión sosegada de hacia dónde vamos, ¿no? Para ver qué líneas tenemos que marcar. Y bueno, pues es lo que estoy sintiendo un poco, echando de menos, ¿no? Gracias. Sí, Manuela. A ver, sí, ahora. Muchísimas gracias por las 2 presentaciones, bueno, por las 3, porque me han suscitado un montón de preguntas y de cuestiones. Quería plantearles 2 en concreto, ¿no? Una, me parece que en toda esta ecuación me venía a la mente hace unos años cuando hay que llevar las nuevas tecnologías a los centros educativos. Se compraban unas tabletas, se daban y no se hacía nada más. Entonces, al final lo que bueno, esto es un negocio para las empresas porque realmente no transforma absolutamente nada, ¿no? Es verdad, estamos yo creo que en otro momento completamente distinto
incluso la propia pandemia nos ha colocado en una situación a muchas personas a tener que aprender sobre la marcha para podernos conectar y seguir con nuestro trabajo. Pero sí que creo que en todos estos programas hay una pieza intermedia muy importante y para la que hace falta una formación, es decir, personas que sean especialistas en un campo concreto, en agricultura, en educación, etcétera, y que sean capaces además de tener los conocimientos tecnológicos para crear modelos que realmente funcionen. Y eso es lo que permanentemente falla, ¿no? Es decir, que la vacuna, pues resulta que se abre un sistema de citas y no funciona, se cuelga la plataforma y tal. Bueno, aquí mismo en la universidad descubrimos que no podemos, que los de streaming no pueden participar, o sea, permanentemente, es decir, falta, yo creo que para las organizaciones, yo trabajo en un instituto universitario de derechos humanos en la Autónoma y permanentemente necesitas alguien que sea capaz de tecnológicamente hacerte un diseño que sirva, por ejemplo, para el aprendizaje, o sea, que esté muy basado en lo que tú necesitas, pero el informático, el técnico, es muy técnico, pero no sabe adaptarlo a lo que tú quieres, que en términos de aprendizaje, de llegar, etcétera. Y ahí se lo conecto pues un poco con lo que planteaba Seba de las competencias. O sea, yo creo que hace falta ahora mismo un programa de formación para capacitar en los distintos ámbitos y que además tiene que ser, la formación tiene que ser muy multidisciplinar precisamente porque no te vale un informático, no te vale un especialista en agricultura, en ganadería, en lo que sea, porque son como, tal como está planteado el conocimiento, son como conocimientos estancos que no se combinan, ¿no? Entonces creo que cualquier programa que se lleve a cabo va a necesitar de ese personal y eso también me conecta con los nuevos empleos, porque se van a perder muchos empleos, pero creo que habría que pensar qué nuevos empleos se pueden crear en este ámbito que combine lo tecnológico con las humanidades o con las necesidades productivas que haya. Esa es una parte. Y luego la otra parte que siempre a mí me inquieta un poco es precisamente no tenemos, en general la ciudadanía, no tenemos una formación para saber cuáles son los límites, para saber cómo esto nos afecta como personas, las tecnologías nos afectan en muchos ámbitos, en el aprendizaje, en la comunicación, por ejemplo, haría falta muchos más estudios para saber cómo se desarrolla el aprendizaje con las nuevas tecnologías. O sea, porque, por ejemplo, durante la pandemia, pues muchas personas o sea, dicen, bueno, no se ha aprendido, o sea, realmente esto ha llegado de una manera que no ha permitido, pero incluso yendo más a fondo, cuando tú trabajas con información, ¿no? Pues, por ejemplo, habría que aprender a discriminar información, o sea, todo ese volumen de información, cuál es la de calidad, cuál es no. ¿Qué significa el uso de las redes sociales? ¿Cómo nos impactan nuestras relaciones humanas? ¿Cuál es decir, que haría falta mucho más reflexión en todo esto, incluso en términos también de seguridad, ¿no? Es decir, de qué cosas, o sea, cómo nos tenemos que proteger, o sea, nuestra privacidad, qué datos queremos dar para que utilicen las empresas y qué datos no. Y esa formación no la tenemos, es decir, uno va intuyendo, incluso ahora mismo todo el tema de las fake news, que se ha convertido en un verdadero problema de discriminar lo que es decir, como tener, o sea, como que las personas tuviéramos un protocolo para poder decir, bueno, o sea, antes de difundir algo, ¿qué tienes que hacer para asegurarte de que esto es una información fiable y que no estás contribuyendo a difundir algo que es falso, ¿no? O sea, que se plantean muchísimas cuestiones también de carácter ético que creo que es importante discutir y al menos tenerlas en cuenta, porque esto es una cantidad de oportunidades enorme, pero también es un arma de doble filo, ¿no? Plantea también muchos riesgos sobre, creo, que vale la pena discutir, plantearse, etcétera, en cualquier modelo de cara al futuro. ¿Hay otra más? Yo estoy de acuerdo en todo lo que has dicho, ¿no? Es decir, no hay, en definitiva, al final se basa en una complementariedad, ¿no? Desde el punto de vista de la formación del individuo, del Estado,
no, yo creo que no ha lugar, vamos, no puedo más que suscribir, ¿no? Pero dentro de esa colaboración, pues evidentemente al final los programas tienen que poner ciertas prioridades, ¿no? Es decir, es verdad que es muy deseable que por un lado tengamos al agricultor, por otro a otro agente, etcétera, etcétera. Pero al final quizás tendemos a buscar verticales, por así decirlo, ¿no? Relaciones muy verticales que el problema que tienen es que luego adolecen de una transversalidad, obviamente, pero es verdad que también ponen en práctica, en valor, que esos desarrollos de alguna forma cumplen unas necesidades, y la hipótesis de que, bueno, va a ser fácilmente extensible a otros verticales, ¿no? Simplificándolo un poco, ¿no? Lo deseable, evidentemente, como siempre, ¿no? Es una aproximación integradora, holística de todos los actores en un ecosistema global, pero también es verdad que eso tiene su complejidad, ¿no? Entonces, al final, bueno, es un compromiso, ¿no? Entre lo que sería deseable y lo que es razonable para las ventanas de tiempo que tenemos, ¿no? Yo quisiera también apuntar algo de lo que comentabas, porque me parece muy importante lo que pusiste encima de la mesa con respecto al tema de los nuevos estudios, los nuevos empleos, los nuevos imaginarios en cuanto a dónde vamos a estar trabajando en el futuro. Fundación Comillas, por ejemplo, de manera muy particular voy a poner ese ejemplo, Fundación Comillas ofrece, como saben, estudios hispánicos, que al fin y al cabo es una de las carreras, ¿no?, de los grados más tradicionales que podamos pensar, ¿no? Entonces yo creo que tenemos una responsabilidad muy fuerte para imaginar o para hacer un ejercicio de imaginación y vislumbrar cuál sería el puesto o el trabajo de futuro a lo que hoy en día se reduce, por ejemplo, a un profesor de español. Creo que dentro de este ámbito de la digitalización de la cultura y de la cultura digital tiene que haber unas salidas profesionales muy interesantes, voy a decirlo así, muy interesantes para estas formaciones o grados tradicionales, ¿no? Porque hay retos importantes, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, del idioma, es una herramienta básica de comunicación y de interacción en un espacio digital que se hace global, ¿no? Entonces, ¿cuál es el rol, por ejemplo, del español y del licenciado, el experto en el uso del idioma y de la cultura en español, en este caso concreto, de cara a estos desafíos, ¿no?, globales y de digitalización, ¿no? Porque pues ya sabemos que es uno de los idiomas que más hablan en el mundo, ¿no? Y cada vez adquiere un mayor protagonismo, ¿no? A pesar de que, bueno, el inglés sigue siendo el primer idioma, ¿no? Pero sí hay que reflexionar sobre cuál sería el rol entonces, cuál sería esas nuevas profesiones, cuál sería ese nuevo protagonismo de una generación o de unos estudios, perdón, que están ahora mismo muy reducidos al campo de la docencia, del uso del español en términos académicos, etcétera, porque tiene un futuro, yo creo que muy prometedor, pero hay que hacer ese ejercicio de imaginación, ¿no? Y esa es nuestra responsabilidad. O sea, esto es como la ecología, todos tenemos que pensar que tenemos una responsabilidad y que cada pequeña acción que hacemos desde nuestros espacios de trabajo personales y profesionales, pues podemos hacer cosas interesantes, ¿no?, para dar estos pasos hacia la transformación digital y construirla entre todos, ¿no? Gracias. Creo que hay por aquí una pregunta nueva. Iker, adelante. Hola, sí, se me oye, ¿no? Sí. En primer lugar, sumarme a los agradecimientos para ambas ponencias, porque han sido, la verdad, bastante instructivas. Y yo tenía una pregunta para cada uno. Bueno, en primer lugar, para Luis, me ha causado cierta curiosidad que has comentado que el 5G no es la panacea. A veces se tiende a hablar del 5G como una tecnología que es fundamental o inherente a este cambio sistémico, a este cambio de modelo de negocio. Y realmente, no sé si es por desconocimiento, ¿cuál es la diferencia del 5G con la anterior tecnología, el 4G? ¿Qué modelos de negocio puede posibilitar esta tecnología? Muy bien. Bueno, vamos a ver. Quiero decir, cada 10 años hay un nuevo estándar. Estamos ya hablando del 6G. Eso quiere decir que para el 2030 tendremos el 6G. Es decir, cada generación ha venido al mercado, ¿no?, diciendo esto vamos a colonizarlo todo, ¿no? Bueno, 5G es cierto que es una tecnología que en principio, así en palabras planas, lo que permite es más ancho de banda, vamos a decir, más tasa de transmisión,
¿de acuerdo? Entonces estamos hablando que el gigabit por segundo va a ser posible desde un punto de vista inalámbrico, eso son palabras mayores, y para eso pues tenemos que hacer un uso del espectro, que es un recurso muy, digamos, degustado, ¿no?, por todos los operadores, eficiente, ¿no? Entonces lo que se dice es, bueno, puesto que tenemos mucho recurso, digamos, mucha capacidad de transmisión, lo que vamos a hacer es, en aquellas zonas donde nos es difícil llevar fibra óptica, pues ponemos una estación base 5G, ¿de acuerdo? La implantamos y tenemos pues 40, 50, 60 megabits por segundo. Bueno, eso también lo podríamos haber hecho con 4G y trabajando a 20 megabits por segundo, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante, es relevante 5G, pero también lo ha sido el 4G, también lo fue el 2G, también lo ha sido el 3G y lo será el 6G, ¿de acuerdo? Es decir, esto no se acaba aquí, es lo que quiero decir, simplemente no es la panacea. Es decir, en algunos casos nos vendrá muy bien si hay una apuesta decidida, pero se necesitan más cosas. Se necesitan más cosas y si estamos pensando en modelos de operación tradicional, con operadores trabajando de forma tradicional, ese modelo no nos vale. Y para eso es muy importante que desde el Estado de alguna forma se desregulen algunas de las bases reguladoras que en los últimos 30 o 40 años han venido de alguna forma restringiendo la posibilidad de que apareciesen nuevos modelos. Eso es lo que quiero decir. Muchas gracias. Y voy con la segunda para Eva. Has mencionado el concepto brecha digital, que bueno, se ha mencionado en este curso y se lleva mencionando mucho últimamente. Y es una preocupación, o sea, más o menos. Bajo mi punto de vista, el hecho de eliminar esta brecha digital en las generaciones venideras es relativamente sencillo, ya que se puede implantar, digamos, una materia, una asignatura en el sistema de educación obligatoria que mitigue, digamos, esta brecha digital. Pero mi preocupación viene en tanto en cuanto esa transición digital, ese cambio sistémico que se quiere realizar, se pretende hacer a corto plazo. ¿Qué pasa con aquellas personas mayores que no tienen igual un hijo, un nieto, alguien que sepa de tecnología? Comentabas la creación de espacios de formación continua, pero mi miedo es que puede llegar a pasar algo similar a lo que pasa con la difusión europea, que es que acceden a ellos quien tiene ya interés, digamos, cierto interés, y queda si no... por ejemplo, si pensamos que se quiere digitalizar instituciones, el gobierno, trámites cotidianos como declaración de la renta, renovación del DNI, incluso la compra online que se está comentando, ¿en qué posición quedan esas personas que no tienen conocimientos, no tienen acceso a conocimiento, no tienen incluso interés a acceder a ese conocimiento tecnológico? Muchas gracias. Gracias a ti. Bien, yo estoy de acuerdo contigo, no podemos imponer a la gente si no tiene la necesidad o el interés, ¿no? O sea, no se trata de imponer las competencias digitales, ¿no? Pero sí es cierto que en la medida que vayamos incorporando servicios y procesos, que la manera más cómoda y más fácil de llevarlos a cabo sea en un ámbito digital, pues estamos favoreciendo ese interés. Eso es el primer punto, ¿no? Y luego también, bueno, una vez que hacemos eso, también tenemos que facilitar a la gente la posibilidad de acceder a ello, ¿no? Creo que recientemente el discurso sobre el tema de la factura de la electricidad y eso nos ha vuelto a todos locos porque, entre otras cosas, no entendemos por qué ni cómo se compone, ¿no? Entonces, el esfuerzo tiene que ser facilitar la comprensión. Entonces, yo creo que en este caso es lo mismo, es facilitar la comprensión sobre cómo interactuar digitalmente con esos servicios, aquellos que me interesen, ¿no? Y bueno, recuerdo una anécdota de una serie de televisión, que para no hacer publicidad gratuita no voy a dar el nombre, pero de una señora mayor que le regalan o se compra una computadora, un ordenador portátil y de repente no sabe ni cómo encenderlo. Entonces lo primero que descubre es que existe un servicio de teléfono donde una persona muy amable, con toda la paciencia del mundo, le ayuda a encender su ordenador por teléfono, le ayuda a encender su ordenador, a crear su clave de acceso, a abrir su
su correo electrónico y bueno, lo divertido de este sketch de la serie es que la persona establece una relación afectiva con quien le ayuda y a lo largo de los días va creando toda una relación a través de esa persona con su computadora hasta que es autosuficiente. Esto es una pequeña anécdota, pero realmente tenemos que tener ese sentido con respecto a la forma en la que podemos intervenir y capacitar a la gente que tiene la brecha digital más grande, que es lo que tú vienes a decir, ¿no? O sea, cuando hablamos de generar competencias digitales desde el punto de vista de la equidad, ¿no? Estamos hablando de eso, no todos van a necesitar el mismo tipo de ayuda, el mismo tipo de intervención. Entonces tenemos que tener claro para quién estoy trabajando, quién es mi usuario final, porque si es un adulto mayor que tiene una experiencia muy básica sobre lo digital, pues habrá que generar los facilitadores que sean necesarios para que eso se produzca. A lo mejor eso no lo puede hacer la privada, lo tiene que hacer la pública, porque no va a ser a lo mejor para la privada rentable. Pero bueno, si quieres luego, fuera de micrófono, te digo el nombre de la empresa que hace ese tipo de servicios tan cómodos y tan cercanos a los adultos mayores y es una empresa privada. Luego se puede y es rentable económicamente también si lo queremos ver, ¿no? Entonces desde la pública tiene que ser también sostenible, ¿no? Por ahí yo creo que va un poco la idea o así vislumbro yo ese futuro próximo, ¿no? Gracias, Eva. No sé si hay más preguntas. David, ¿tiene al fondo una pregunta o aclaración? No sé. Funciona, sí. Yo me iba más a colación, bueno, a todos y todas, al comentario o pregunta que ha hecho Manuela sobre el tema de la propia innovación educativa y el propio, digamos, proceso de inclusión educativo digital, y esto es quizá un poco de crítica que en parte se ha abierto con las intervenciones tanto de Paz como de Eva, que es quizá esa mirada muy etnocéntrica europea de creer que el proceso de digitalización lo abre Europa, cuando hay quizá otras regiones, otros países que ya tienen modelos de éxitos instaurados. Y yo me voy quizá a la experiencia propia hacia Uruguay con el Plan Ceibal, que es un modelo, digamos, de éxito a nivel de inclusión digital, que ya la sociedad es considerada a los niños los ceibalitos, cuando crecen con el ordenador y la computadora en la mano. Y creer esa manera, digamos, de que Europa es la solución, cuando Europa también puede encontrar las propias respuestas en otros continentes y en otros procesos, ¿no? O incluso Brasil, como está hablando con la compañera, que también tiene una sociedad bastante digitalizada y la propia convivencia con las herramientas digitales, ¿no? Y yo me hago una reflexión o una pregunta quizá, y es si como sociedad, porque yo entiendo que no hay una sociedad digitalizada que una sociedad digital, es decir, estamos preparadas para asumir un propio avance tan importante en la convivencia con las herramientas digitales y en esa propia rendición de cuentas que tiene que dar la administración pública, la sociedad, pero también el sector privado hacia ese proceso de inclusión digital. Entonces yo hago una pregunta más al aire, que es ¿qué procesos o cómo podemos aprender también de las herramientas ya validadas o demostradas en otros continentes como puede ser América Latina? Sí, yo estoy de acuerdo contigo. De hecho, yo traigo la experiencia de México y también podría poner ejemplos de cosas, digamos, de soluciones digitales muy exitosas, ¿no? Y de grandes fracasos también. Yo creo que algo que sucede es que cuanto más difícil el contexto, más imaginativos tenemos que ser para buscar soluciones, porque al final la tecnología es una solución a nuestras problemáticas. Entonces, países complejos o sociedades complejas como las latinoamericanas, pues han tenido que buscar soluciones muy creativas para dar respuesta a esas necesidades. Entonces, ahí es donde yo creo que la imaginación y el ser humano pues destaca, ¿no? Entonces hay que voltear, por supuesto, a esas sociedades, ver qué soluciones han encontrado, porque a veces son soluciones sencillas de operar y económicas de implantar, ¿no? Precisamente porque los recursos son escasos y al ser los recursos escasos pues hay que ser muy imaginativos para buscar soluciones que dentro de ese contexto pues nos permita sobrevivir, ¿no? Por ejemplo, en Latinoamérica en términos de educación se ha recurrido mucho a la televisión pública, ¿no? Para dar las clases, porque pues no teníamos o no se tenía el acceso suficiente al Internet. Estamos presuponiendo que todas las casas tienen un ordenador y una conexión a Internet, y no es así, ¿no? Estamos hablando que en México concretamente menos del 50% de los hogares tienen acceso a Internet y a una computadora. Entonces, bueno, ¿cómo les das clase durante un año a niños de primaria, secundaria, etcétera, ¿no? Bueno, pues la solución más fácil pues era utilizar la Red Nacional de Televisión, porque la cobertura
cobertura de televisión es de más del 90%. Entonces, bueno, pues ante dificultades sociales o contextos adversos, ¿no?, surgen soluciones. Digo, y este es un ejemplo muy simple, ¿no? Creo que hay cosas también mucho más interesantes como la que tú comentas, ¿no?, que son soluciones y estrategias que podemos copiar o que podemos, más que copiar, a lo mejor, digamos, tropicalizar. Es una palabra que se usa mucho en México, cuando adaptas algo y lo digamos, lo adaptas, ¿no?, a tus circunstancias particulares, ¿no? Gracias, Eva. Totalmente de acuerdo contigo, David. Efectivamente, has puesto el dedo en la llaga en ese, a veces, etnocentrismo que demuestra la Unión Europea precisamente a la hora de hablar de algunas temáticas y en este contexto de la transformación digital. Coincido contigo, desde mi experiencia de vida de 20 años en América Latina, yo creo que los vínculos con esta región deben ser de aprendizaje mutuo, de colaboración mutua, y yo creo que por lo menos en Cantabria sí se están planteando en los recientes proyectos que hemos sometido precisamente en el ámbito, digamos, de la cooperación europea, el proyecto Adelante que mencionaba la consejera el primer día, o esos hermanamientos que se están cerrando con México y con Bolivia en materia de compartir experiencias, por ejemplo, en temas relacionados con la economía social. No sé si hay más preguntas o dudas, comentarios. Pues yo creo que son prácticamente la 1:30, no queremos retener a nuestros ponentes más tiempo del necesario. Agradecemos su tiempo, su dedicación y el entusiasmo que han puesto, sobre todo en explicarnos sus respectivos proyectos. Debo decir que desde la Dirección General de Fondos estamos encantados de poder colaborar con ambos, tanto con Luis como con Eva. Estamos seguros de que algunos de los proyectos que hemos presentado en el contexto de este mecanismo de recuperación y resiliencia van a salir adelante, y ojalá esta sea la pauta, ¿no?, esa colaboración con el ámbito académico, con la investigación, que yo creo que es necesaria, porque en definitiva vas a sacar proyectos que van a redundar en la región. Muchas gracias y a todos vosotros por escucharnos. Nos vemos al rato a las 3:30.